empezar, quiero agradecer esta invitación acá a Gustavo, porque realmente, a Roberto Schiavo, porque ¿está bien? Entonces acá está, Gustavo Schiavo, Gustavo Schiavo y Roberto Nievas, ahí está. La invitación me la cursó, la invitación formal, Gustavo Schiavo. No es que me equivoqué. Él es Roberto Nievas, pero la invitación formal me la hizo Gustavo. Y también quería agradecer la invitación informal, que ya me habían comprometido hace mucho, in voce, Gustavo Sacco y Gaucho, que me habían pedido que concurriera. Esto demuestra en algún punto el buen diálogo que tenemos con AEJBA y en general con los gremios y que intentamos tener todo el tiempo desde el Consejo de la Magistratura. Yo digo que gracias por invitarme, porque mi especialidad, como surge, es claramente constitucional humanos, pero bueno, nosotros somos como los médicos clínicos. En todos los congresos podemos estar sin problemas. Pero lo felicito por la cantidad de especialistas y de personas y actores de la sociedad civil que han invitado para exponer, que tienen un conocimiento y una trayectoria y experiencia en la materia desde hace muchos años. Después me pareció sumamente importante el título, porque fíjense que no solamente hablamos de jóvenes en conflicto con la ley, sino que hablamos hacia la restauración de derechos y la paz social. Y este es un tema no menor, porque nosotros, la principal tarea desde el advenimiento de la democracia que nosotros tenemos es a la gente enseñarle a todos, de todas las edades, cuáles son sus derechos y cuáles son todos los derechos que tienen en absolutamente todas las leyes. Pero me parece muy bueno esto de los adolescentes y cómo los vamos a ir preparando a la sociedad, la integración o la reintegración a la sociedad para la paz social. Fíjense, ahora por ejemplo un tema de muchísima actualidad, estábamos con tomas de colegios. Al margen de la cuestión que se pueda tener la postura frente a las tomas, que es otro tema que podemos decir de un lado es la justicia deliberativa, los chicos tienen que opinar, tienen que ser consultados e informados, porque así lo dicen sendas leyes, como yo ahora algunas las voy a detallar, y podemos decir estamos a favor, estamos en contra, pero de lo que no estamos a favor seguro ninguno de nosotros, sí es que es cierto esto que se ha informado recientemente, que una de las chicas, de las niñas que participaba en la toma, fue abusada por otro compañero. Entonces el tema es dónde ponemos los límites para empezar a formar jóvenes que se apeguen a los derechos, a la normativa de la ley y que los reclamos que hagan se comprometan. Por esto de que yo decía, pasamos de una democracia representativa a una democracia deliberativa, que todos tenemos que participar, y hablamos de democracia participativa, y ese es el sello de la Constitución de la ciudad, pero nosotros como adultos lo tenemos que guiar desde el punto de vista de esto de mucha información, mucha educación y mucha prevención, para después recién hablar de aplicación de ley penal, ¿no es cierto? Ley penal juvenil, no hablo de ninguna otra ley penal para los jóvenes, por supuesto. De manera tal entonces que las políticas de prevención y la integración social aparecen como fundamentales en esta temática de los jóvenes y su relación con aquellos jóvenes que han cometido delitos y su relación con la ley. La necesidad de la protección de los derechos de los niños ya tiene mucha data. Las primeras convenciones son la de Ginebra del año 1924, ya hace un siglo casi, y la del año 59, que fue la primera declaración de la ONU en torno a los derechos del niño. Nosotros tenemos, como en recién cuando llegué se estaba mencionando genéricamente, los pactos de derechos civiles, políticos, y los pactos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que especialmente establecen normas de protección para los niños, niñas y adolescentes, al igual que el Pacto de San José de Costa Rica. Pero un dato no menor, que si bien todas estas leyes se fueron incorporando con el advenimiento de la democracia, estos tratados se fueron aprobando por distintas leyes del Congreso e incorporando a nuestro sistema jurídico, el dato más importante es que en el año 94 y consecuentemente en la ciudad en el año 96 se cambió definitivamente el paradigma jurídico de nuestra nación.
Nosotros tenemos como lo que llamamos bloque de constitucionalidad federal o regla de reconocimiento constitucional, la Constitución y en su momento 11 y ahora 14 tratados de derechos humanos que son obligatorios para los estados como si fuera la Constitución misma. A partir de ahí nosotros tenemos una doble fuente de derecho que nos vamos acostumbrando poco a poco, aceptando, y eso está bien porque es cultural también, una fuente interna que son los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestras leyes internas y la Constitución, y una fuente de derecho externa, que son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los fallos y las obligaciones que el Estado argentino debe cumplir cuando no cumple y se lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este sistema también está así en la Ciudad de Buenos Aires en el artículo 10 de la Constitución, de manera tal que nosotros normativa en materia de derechos humanos y de protección de los derechos del niño y de los niños, niñas y adolescentes no tenemos. Siempre es perfectible, por supuesto, pero no podemos decir que no hay normas o una buena textura normativa que nos pueda respaldar para este tipo de cuestiones. A mayor abundamiento, digamos, ¿qué datos podemos dar? Bueno, tenemos la opinión consultiva del número 17, que es del año 2002, que fue pedida por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se establece qué es el interior superior del niño y que en todos los procesos judiciales que existan siempre se debe tener en miras, por sobre todas las cosas, el interés superior del niño. Y sabemos que niños son hasta que tengan la mayoría de edad, según los estados, 18 o 16 años. En la Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los tratados que tienen jerarquía constitucional y por lo tanto obligatoriedad para que el Estado argentino y también para que la Ciudad de Buenos Aires, conforme al artículo 10, lo deba cumplir, establece que los estados partes reconocen el derecho de todos los niños de quien se alegue que han infringido las leyes penales. Y cuando establece cuáles son esos derechos, los más importantes o los que más concretamente se establecen son el derecho a ser, o sea, los niños que han infringido la ley penal, perdón, ¿no? El derecho a ser tratado con dignidad, a tener en cuenta la edad del niño, niña o adolescente y a promover su reintegración a la sociedad. El artículo 8, por otro lado, de la Convención de los Decretos del Niño habla de las garantías judiciales y del derecho del niño a ser oído. El artículo 39 de la Ciudad de Buenos Aires también toma esto. Esto no es una mera descripción normativa, porque lo que quiere decir esto es que en muchas materias o en muchos temas, Nación dice una cosa, las leyes nacionales, las leyes de la ciudad, las leyes provinciales dicen otra. En esto hay casi una unanimidad. Y en todo caso, aquellos territorios provinciales que no tengan una ley ordenada al respecto, teniendo la norma constitucional, tienen que, en última instancia, atenerse a la norma constitucional de la nación. Con lo cual, insisto en esto de que es muy importante porque decimos, bueno, el punto de partida está. Después, como recientemente dijo el fiscal que me precedió en la palabra, que dijo, bueno, esto no tiene que ser meramente declamativo y empecemos a ver cómo vamos a hacer una tutela efectiva concreta, porque no es cuestión de poner derechos que suena muy romántico, muy lindo, pero que sea un catálogo de ilusiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que se cumplan en la realidad? En este sentido, entonces, la tarea primordial, tomando el artículo 39, pero cómo lo bajamos, concretamente habla de que los niños son sujetos activos de derechos. Y esto se condice con lo que también en el año 2005 se sanciona la Ley Nacional de los Derechos Integrales del Niño, Niña y Adolescente a nivel nacional, que rige para todo el territorio nacional, y dice concretamente que los derechos fundamentales que tienen los niños es a ser informados, consultados y escuchados, niños, niñas y adolescentes. Ese es el punto de partida. Acá entonces se da un giro copernicano, seguimos con este sentido de cambios de paradigma porque dejamos de lado la vieja y antigua ley del siglo pasado del patronato, en que el niño era un mero sujeto de prueba dentro de un juicio, de un proceso judicial, a ser un sujeto de derechos. Ahora, no solamente en temas penales, sino en temas civiles, por ejemplo, cuestiones de divorcio, los jueces tienen que escuchar a los niños, tienen que oírlos. Lo mismo en temas penales cuando, bueno,
al margen según la edad, se puede ser no como tomando declaración, pero sino teniendo una conversación, una suerte de audiencia, o a través de cámaras Gesell que hacen personas especializadas y preparadas, psicólogos, psiquiatras, para que podamos conocer qué es lo que quiere, qué es lo que siente el niño y poder ayudarlos. Es decir que acá yendo más concretamente a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como decía yo, para que esto no sea una mera declamación, como decíamos recién, entonces acá bajamos otro de los principios de derechos humanos que rigen la materia, que es el principio de la especialidad. Y este principio de la especialidad lo tratamos de cumplir y lo estamos cumpliendo a través de, el tema que hoy nos convoca, que es el de una justicia penal juvenil específicamente creada. Ya la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propia ley, pero para que los niños que cometan o los adolescentes que hayan delinquido o hayan infringido la ley únicamente sean sometidos a las normativas que les atañen a ellos. Esto es que creo humildemente que la discusión no es bajemos la edad de impunidad, porque después si eran los de 16 baja a 14, los de 14 después convocan a chicos de 12 años a que se cometan hechos delictivos para que no sean imputables. Entonces no se trata de eso, se trata de separar muy bien y darle garantías específicas, porque si bien nosotros tenemos un sistema penal que ya la Constitución dice que las cárceles son para resocialización de los individuos y no para castigo, pero bueno, sabemos el estado de detrimento y de gravedad que tenemos nosotros en nuestro sistema penitenciario, y esto no tiene que ver con una cuestión política de los 2 años, de los 10, no sé, 4 décadas, 5, no sé hace cuánto viene en declive, y es un tema que nos va a llevar muchas décadas poder constituirlo. Pero sí podemos empezar con leyes penales juveniles de protección a los jóvenes, porque no es un cliché cuando decimos que los jóvenes y los adolescentes son el futuro de la sociedad. Entonces en ellos tenemos que poner todas las pilas para poder reinsertarlos en la sociedad y poder darles una oportunidad de la mejor manera. Creo que la justicia especializada tiende a esto. Por lo tanto, cuando hablamos de un proceso penal judicial, decimos que nos referimos a magistrados que tengan ciertas cualidades y experiencia, o sea, una especial versación en la materia, que tengan una especialidad en el tema, que estén capacitados para abordar esta temática y que tengan la predisposición para hacerlo y un compromiso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También se requieren determinadas características para los procesos penales juveniles que no tienen que ver con los procesos penales para adultos, porque si estamos hablando de reinserción y de una protección especial, tiene que ser un procedimiento distinto. En el año 2011, la Relatoría para el Derecho de la Niñez, que saben ustedes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene relatoría para interpretar cada uno de los derechos que establece San José de Costa Rica, la Convención de San José de Costa Rica. En la Relatoría para los Derechos del Niño señaló textualmente que fuera de las ciudades principales, en toda Latinoamérica estamos hablando, ¿no?, que es el ámbito de la Comisión y de la Corte, es frecuente que no existan jueces específicamente designados o capacitados para atender los casos de niños que son acusados de infringir la ley penal. Es decir, ya desde hace años se viene alertando la necesidad de una justicia específica. Se cita la relatoría, en este caso cita la regla número 81 de La Habana, que también dice textualmente que el personal de las instituciones de detención para niños deberá ser competente y contar con un número suficiente de especialistas como educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos, entre otros. Es decir, tenemos que sumarnos todas las, que sea sumamente interdisciplinario para poder hacer un abordaje general de la temática. Entonces, en este sentido es que se sanciona la ley 2451 del 2007 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el régimen penal juvenil, en la cual se trata de minimizar la aplicación de las penas y potenciar
estos temas que decimos como muy importante, como en primer lugar la prevención y después otros modos de solución de conflicto que no tienen que ver con las penas, pero que son modos de resolución de conflictos, porque tampoco un chico que infringe la ley, que comete un delito, puede tener un mensaje no pasa nada, porque entonces nunca vamos a construir una sociedad con paz social. Pero hay otros medios alternativos que no significa únicamente aplicar la ley penal, como mediaciones, como remisiones y remisiones y me olvidé el que es más importante, bueno, ahora me voy a acordar. Bueno, exactamente, la probation, porque no está en esta ley, sino que, claro, la suspensión del juicio previo, la probation, que sabemos que, por ejemplo, se les da tareas comunitarias que sean afines, o sea, tienen que cumplir una pena, pero ¿por qué la pena tiene que ser, por ejemplo, en un instituto carcelario? No hay penas tan graves, depende cuáles, pero hay muy pocas tan graves como para eso. Gracias, Ale. Bueno, desde el Consejo de la Magistratura, entonces nosotros, aprovechando que acá me sopló la doctora Quintero, no por quedar bien, pero lo quería decir, que nosotros venimos por una resolución de presidencia del expresidente Pagani, desde el año 2016, tenemos una oficina de apoyo penal juvenil y que la preside la doctora Quinteiros y que viene ejerciendo un gran activismo y que estamos trabajando con esto. Es más, nosotros, como recién lo planteaba acá, quien me precedió en la palabra justamente, que decía por qué nos vamos a los barrios, no, era el juez de casación, claro, que decía por qué nos vamos a los barrios y les vamos enseñando esto a los chicos. Bueno, nosotros tenemos un programa de acceso a la justicia que estamos concientizando en todos los barrios vulnerables el acceso a la justicia para las mujeres que padecen violencia de género. Entonces yo estaba pensando en ese momento, lo próximo que tenemos que empezar es llevar a los distintos barrios, que estamos en 20 barrios vulnerables, esto para que podamos empezar a reinsertar a los niños y a los adolescentes para empezar a acercarlos, y esa es una muy buena tarea de prevención, entre otras que tienen como políticas, hay que establecer políticas públicas desde los estados para esto, ¿no? Pero empecemos nosotros con nuestras pequeñas políticas públicas. Entonces, esto que venimos mencionando tiene el nombre, que como habrán dicho ya los especialistas en penal, de justicia restaurativa, que no es lo mismo pararse frente a la sociedad con un tipo de justicia sancionatoria que con un tipo de justicia restaurativa de prevención y con los castigos que pueda tener, porque, repito, no puede ser el mensaje no pasa nada aunque se cometa un delito, porque no se puede construir una sociedad así, pero que las penas, ¿por qué tienen que ser penales? ¿Por qué no son cuestiones que a los adolescentes y a los niños los vayan a reinsertar y los vayan a hacer integrar a toda la sociedad? Bueno, solamente me queda decir, porque ya se está cumpliendo mi tiempo, que nosotros desde el Consejo de la Magistratura estamos haciendo este trabajo que decíamos de apoyo a la justicia penal juvenil, y como en la ciudad rige la ley penal, el régimen penal juvenil, nosotros abogamos por esta justicia restaurativa que estamos tratando de concientizar, por lo cual apoyamos totalmente los espacios como estos en los que podamos dialogar y seguir difundiendo para tratar de solucionar, que seguramente va a ser a largo plazo, pero ya empezar a tomar cartas en el asunto para tomar decisiones, políticas de Estado, por pequeñas que sean, en favor de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en favor de la reinserción de los mismos que se realice a la sociedad. Así que yo felicito realmente a los organizadores de estas jornadas, no solamente porque estas jornadas siempre enriquecen, sino realmente porque creo que es un tema, pero sinceramente, de suma actualidad. Y esto segundo no lo digo en todas las jornadas. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, simplemente desde la asociación lo que queríamos es agradecer a todas las personas que fueron invitadas y que nos han ofrecido tan locuazmente una visión interesante del tema planteado.
Agradecemos a la presidenta del Consejo, agradecemos a la diputada Vilma Ripoll, agradecemos a todos los que intervinieron en esta jornada. Bueno, acá desde la asociación, algo muy importante que nos queda, por lo menos de forma personal, fueron dos temas. Uno es que la continuidad y la capacitación que podemos ofrecer desde una entidad gremial para todos los compañeros, ¿no? Que en definitiva somos los que estamos todos día a día impartiendo y ofreciendo justicia en el sistema bueno, una herramienta, una posibilidad de poder nutrirnos, de poder contar con algo que nos capacite, con algo que nos concientice nuevamente, ¿no? que nos despierte, que nos dé una mirada abarcativa, que no solamente nos quedemos en las palabras tan brillantes que siempre decimos los abogados, ¿no? Y que sea más sencillo y que como operadores entendamos que estamos ante una situación que va a venir, la justicia penal va a venir a la ciudad y es algo que lo considero que es una posibilidad histórica, ¿no? Si se quiere, que todos y cada uno de nosotros podemos aportar un pequeño aporte, con un pequeño aporte y escuchando, entendiendo, comprendiendo, ¿sí? Y canalizando por donde corresponda los inconvenientes que se nos planteen en la función misma, creo que tenemos una buena posibilidad y una gran batalla ganada. Bueno, sinceramente les agradezco a todos por haber venido. Le paso la palabra acá al doctor Schiavo y bueno, desde la asociación, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar, Marcela, Vilma. Yo quería agradecer puntualmente a toda la gente del despacho del doctor Presti, a Milagro, a Sofía, a la gente de ceremonial de esta casa, Guadalupe, la locutora, muchísimas gracias. A las moderadoras, a Agustina y a Laura, al equipo técnico de filmación y sonido de la asociación, muchísimas gracias. A María y Angie, que trabajaron muy especialmente con el tema de la gráfica, al Consejo de la Magistratura, a la prensa y a Alejandra con la mano que nos dio también con el tema de la difusión, a Chela del Ministerio Público Fiscal y a, por supuesto, los amigos que siempre están, los afiliados que siempre bancan, muchísimas gracias por estar y por acompañar. Decía Maximiliano García al inicio que nuestro trabajo por el lado de donde construimos es a veces romper prejuicios. ¿Para qué queríamos romper prejuicios? Yo me preguntaba. Tuve la primera respuesta que era para generar apertura. ¿Para qué generar apertura? Para que se produzca la escucha. ¿Por qué? Porque por medio de algunas herramientas que nos dio la democracia, que son la discusión, el debate, el consenso, justamente la escucha y el respeto, por ahí se pueda llegar a dar respuestas que hoy no hay. Como decía Presti, hay mucho trabajo por hacer. Y las instituciones no van a cambiar porque sí, hay que persuadirlas, hay que enamorarlas, hay que cambiarlas, hay que modificarlas. Loco es aquel que, haciendo lo mismo, pretende llegar a un resultado diferente. Y justamente lo que estamos haciendo, abriendo este espacio, es hacer algo diferente, o por lo menos invitar a que los que quieren hablar, los que pueden dar miradas para unirlas con otras, o a plantear trabajos para compararlos con otros, poder generar algo distinto. Y quién dice que algunas pequeñas cosas en el marco institucional puedan ir cambiando y a los chicos, que es un sujeto vulnerable de derechos, pueda llegar a estar con una mejor calidad de vida en ese pasar que tienen en esas circunstancias. Así que gracias a todos, esperamos encontrarlos en las próximas jornadas que hagamos y bienvenidos todos a la próxima. Gracias.